Voy a ser directo contigo. Tu hogar, ese lugar que debería ser tu refugio más seguro, podría estar lleno de errores que lo convierten en una trampa peligrosa. Y lo peor es que muchos de estos errores pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. He visto demasiados casos en los que un pequeño descuido, una mala decisión o una simple costumbre pueden llevar a consecuencias que nadie quiere enfrentar. No hablo solo de peligros evidentes, como cables expuestos o pisos resbaladizos. Me refiero a cosas que haces todos los días sin darte cuenta y que podrían estar comprometiendo la seguridad de tu familia. Voy a explicarte cada uno de estos errores que hacen que tu hogar sea un lugar peligroso, paso a paso, para que no solo los identifiques, sino que también sepas exactamente qué hacer para corregirlos antes de que se conviertan en una amenaza real. Créeme, una vez que sepas lo que voy a contarte, no volverás a ver tu casa de la misma manera. Número 1. Desorden y acumulación de objetos. Nunca pensamos en el desorden como una amenaza hasta que es demasiado tarde. Puede que ahora mismo estés mirando a tu alrededor y viendo pilas de ropa sin doblar, cajas apiladas en un rincón o esa silla que ha terminado siendo un depósito de objetos sin dueño. No parece algo peligroso, ¿verdad? Pero imagina que en plena noche, con las luces apagadas y la urgencia de moverte rápido, uno de esos objetos se cruza en tu camino. De repente tropiezas, caes al suelo y en esos segundos preciosos que perdiste, la diferencia entre salir ileso o quedar atrapado en una emergencia se ha decidido sin que lo notes. El peligro del desorden no es solo la falta de espacio o la incomodidad de moverse entre los objetos. Es el hecho de que, en un momento crítico, cada obstáculo se convierte en un enemigo silencioso. Imagínate un incendio en mitad de la madrugada. El humo lo llena todo. Te cuesta respirar. Apenas puedes ver lo que hay delante de ti. Cada segundo cuenta, pero en lugar de avanzar hacia la salida, chocas contra un mueble fuera de lugar, tropezando con un cúmulo de cosas que nunca debieron estar ahí. Lo que podría haber sido una escapatoria rápida se convierte en un laberinto de obstáculos que te atrapan sin necesidad de fuego ni llamas. No hace falta pensar en un desastre de grandes proporciones para entender el riesgo. Un suelo abarrotado de objetos pequeños, un juguete olvidado en las escaleras o una caja mal puesta en un pasillo angosto pueden causar accidentes graves sin necesidad de una emergencia mayor. Una simple caída puede derivar en fracturas, golpes, en la cabeza o heridas que terminan complicando la vida cotidiana. Los niños y las personas mayores son los más vulnerables, pero cualquiera puede verse afectado por un hogar donde el orden es un lujo y no una norma. Lo curioso es que muchas veces nos acostumbramos al desorden. Vemos los objetos en su sitio de siempre y nos convencemos de que no representan un problema, que podemos esquivarlos con facilidad, hasta que en el peor momento nos damos cuenta de que no era tan simple. Mantener el hogar despejado no es solo una cuestión estética ni un capricho de la organización. Es una forma de protegernos a nosotros mismos y a quienes viven con nosotros. Un espacio limpio y libre de obstáculos es una garantía de seguridad que cuando más se necesita puede marcar la diferencia entre el caos y el control. Recuerdo un caso en el que una familia tuvo que evacuar su casa por un escape de gas. El padre intentó sacar a su esposa e hijos rápidamente, pero los pasillos estaban llenos de cajas y juguetes acumulados. En la confusión, su hijo tropezó y cayó, retrasando la salida. Lo que debió ser una evacuación en segundos se convirtió en minutos de angustia. La historia tuvo un final afortunado, pero dejó claro algo. Lo que parece inofensivo en el
Día a día puede convertirse en un obstáculo mortal cuando menos lo esperamos. La pregunta es sencilla: ¿qué tanto de lo que tienes en casa es realmente necesario? ¿Cuántos de esos objetos son útiles y cuántos solo están ocupando espacio, esperando el momento de convertirse en un problema? El desorden es un enemigo silencioso que crece con el tiempo, pero combatirlo está en nuestras manos. Porque cuando la seguridad está en juego, cada detalle cuenta. ¿Cuántas veces pasamos junto a estos peligros sin siquiera notarlos? ¿Cuántos cables desgastados o enchufes sobrecargados hemos visto y simplemente ignorado porque nunca ha pasado nada? Número 2. Electrodomésticos y cables en mal estado. Los peligros que no vemos son los más mortales, y pocos enemigos son más silenciosos en un hogar que un cable en mal estado o un electrodoméstico con una falla imperceptible. No hacen ruido, no avisan, no parecen representar una amenaza, hasta que, en el momento menos esperado, el fuego comienza a propagarse sin control. Imagina un simple cargador de teléfono. Lo dejas enchufado todo el día, quizás incluso toda la noche, sin pensarlo dos veces. Parece algo insignificante, pero el calor acumulado en su interior puede ser suficiente para que un fallo eléctrico lo convierta en el detonante de un incendio. Ahora visualiza un enchufe sobrecargado, con varios aparatos conectados a la misma toma mediante un adaptador de baja calidad. Al principio todo funciona bien, pero cada vez que enciendes un electrodoméstico más, la carga aumenta, el cableado se calienta y el riesgo de un cortocircuito crece sin que nadie lo note. Las conexiones eléctricas en mal estado son una trampa mortal en muchos hogares. Un cable pelado detrás de un mueble, una toma de corriente con chispas ocasionales, un electrodoméstico que emite un olor extraño cuando está en uso. Todos estos son signos de advertencia que muchas veces ignoramos. Pensamos que no pasa nada, que ha estado así durante años y nunca ha habido un problema, hasta que lo hay. Y cuando ocurre, las llamas no dan tregua. Los incendios por fallos eléctricos no solo destruyen propiedades, sino que también dejan secuelas irreversibles en las vidas de quienes los experimentan. Lo más aterrador es la rapidez con la que suceden. Un chisporroteo, un leve sobrecalentamiento, un pequeño hilo de humo. Y en cuestión de minutos, el fuego ha invadido todo a su paso. No hay margen para reaccionar si no se tomaron precauciones con anterioridad. La solución no es complicada, pero requiere atención y acción inmediata. Revisar regularmente los electrodomésticos y sus cables, asegurarse de que las tomas de corriente no están sobrecargadas, reemplazar cualquier cable dañado por el uso y evitar el uso de adaptadores de baja calidad son medidas simples que pueden prevenir una tragedia. Además, el uso de regletas con protección contra sobrecargas es una inversión mínima en comparación con el costo de perderlo todo en un incendio. Una familia en una pequeña ciudad dejó un calefactor eléctrico encendido durante la noche en el invierno. Estaba conectado a una toma sobrecargada con varios dispositivos. Nadie vio la chispa, nadie escuchó el inicio del fuego. Cuando se dieron cuenta, la casa estaba envuelta en llamas. Lograron escapar, pero perdieron todo lo que tenían. Lo irónico es que con una simple revisión y una mejor distribución de los enchufes, la historia habría sido muy diferente. Los peligros eléctricos son invisibles hasta que se vuelven imposibles de ignorar. La pregunta no es si un mal cableado puede causar un desastre, sino cuánto tiempo falta para que lo haga si no se toman precauciones. Número 3. Productos de limpieza y sustancias tóxicas al alcance de todos. Hay peligros que no necesitan llamas, ni cortocircuitos para ser mortales. A veces la amenaza está en algo tan común como una botella de detergente mal cerrada
o una mezcla de productos de limpieza aparentemente inofensiva. Es fácil olvidar que lo que usamos para desinfectar y limpiar puede ser también lo que nos ponga en peligro si no lo manejamos con cuidado. En cada hogar hay un rincón donde se almacenan los productos de limpieza. Debajo del fregadero, en el baño, en una estantería del lavadero. No importa dónde estén, lo preocupante es cómo están guardados. Muchas veces, las botellas se dejan sin seguro, al alcance de cualquier niño curioso que, sin saberlo, puede abrirlas y exponerse a un veneno mortal. Lo mismo ocurre con las mascotas, que con un simple lametón en el suelo pueden ingerir residuos de sustancias químicas altamente tóxicas. El mayor riesgo no es solo el contacto accidental, sino la ignorancia sobre las reacciones peligrosas entre productos. Mezclar cloro con amoníaco, por ejemplo, es un error fatal que puede generar gases tóxicos en cuestión de segundos, provocando desde mareos hasta asfixia. Es un accidente más común de lo que parece, especialmente cuando las personas intentan reforzar la limpieza sin conocer las consecuencias químicas de lo que están combinando. Un simple intento de desinfectar un baño o una cocina puede terminar con una intoxicación grave. El peligro también se esconde en los envases reciclados. Muchas personas reutilizan botellas de agua o refresco para almacenar productos de limpieza sin etiquetar correctamente su contenido. Un descuido tan pequeño puede llevar a que alguien, sin sospecharlo, beba accidentalmente una sustancia corrosiva. No es necesario un gran error para que ocurra una tragedia. Basta con una confusión en el momento equivocado. Las precauciones son simples pero vitales. Guardar estos productos en armarios cerrados, fuera del alcance de los niños y las mascotas, es una norma básica. Leer cuidadosamente las etiquetas antes de mezclar cualquier sustancia es un hábito que puede salvar vidas. Además, contar con un número de emergencia a la vista para casos de intoxicación puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo o perder esos valiosos minutos en los que todo se define. Recuerdo una historia en la que una madre dejó una botella de limpiador en el suelo por unos segundos mientras limpiaba la casa. Su hijo de 3 años, en un descuido, tomó la botella y bebió un sorbo antes de que ella pudiera reaccionar. Aunque actuó rápido y lo llevó al hospital, el pequeño sufrió quemaduras internas que le dejaron secuelas. Un instante de distracción, un error mínimo, y la vida de una familia cambió para siempre. Los productos de limpieza son herramientas, necesarias en cada hogar, pero mal manejados pueden convertirse en armas silenciosas. La pregunta es, ¿qué tan seguros están en tu casa en este momento? Número 4. Ventanas y balcones sin medidas de seguridad. Un hogar debe ser un refugio, no una trampa mortal. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto los peligros que se esconden en lo más cotidiano, en lo más familiar. Nos confiamos, pensamos que basta con advertir, con decir, no te acerques, ten cuidado, no subas ahí. Pero un solo instante de distracción puede cambiarlo todo. Las ventanas y los balcones son puntos de acceso a la tragedia cuando no se toman las medidas de seguridad adecuadas. La curiosidad infantil, el instinto explorador de una mascota o incluso un simple descuido pueden convertir estos espacios en escenarios de accidentes fatales. Un niño pequeño ve una ventana abierta y no entiende el peligro. Solo ve una oportunidad de observar el mundo exterior. Un adulto, en un momento de prisa o distracción, deja un balcón sin protección y sin darse cuenta, está dejando abierta la puerta a una posible desgracia. El problema es que muchas veces subestimamos el riesgo. Creemos que basta con estar atentos o con dar advertencias, pero los accidentes ocurren en el instante en que bajamos la guardia.
Un mueble colocado cerca de una ventana puede convertirse en el escalón perfecto para que un niño trepe sin que nadie lo note. Una mascota con un simple salto puede perder el equilibrio y caer al vacío. No se trata de ser alarmistas, sino de entender que la prevención es la única forma real de evitar lo irreversible. Las medidas de seguridad son más simples de lo que parecen. Las cerraduras en las ventanas evitan que los niños puedan abrirlas por sí solos. Las redes de protección en los balcones eliminan el riesgo de caídas, y evitar colocar muebles cerca de estos espacios es una forma básica de reducir el peligro. Pero lo más importante es entender que el verdadero peligro no es la altura, sino la falsa sensación de seguridad que nos hace pensar que nunca pasará aquí. He escuchado demasiadas historias de accidentes que pudieron haberse evitado con una precaución mínima. Un caso en particular aún me persigue. Una familia que, confiada en que su hijo nunca se acercaba a las ventanas, dejó una abierta en una tarde calurosa. Un instante de curiosidad, un movimiento en falso, y la historia terminó en una ambulancia, en gritos de desesperación, en una lección aprendida demasiado tarde. Las ventanas y los balcones no son enemigos, pero la falta de prevención sí lo es. La pregunta no es si el riesgo existe, porque lo hace. La pregunta es, ¿qué has hecho hoy para asegurarte de que tu hogar no se convierta en el escenario de un accidente que podrías haber evitado? ¿Cómo puedes saber si está llenando tu casa en este preciso momento? ¿Cómo distinguir entre un simple mareo y una intoxicación que avanza sin darte tregua? Número 5. Fugas de gas y calefacción inadecuada. El enemigo más letal es el que no puedes ver, oler o escuchar. A diferencia del fuego, que grita su presencia con llamas y humo, el gas escapa en silencio. Invade cada rincón de la casa sin dar señales claras, y cuando menos lo esperas, puede asfixiarte o hacer que todo explote con una simple chispa. Es un peligro que acecha a miles de hogares sin que sus habitantes lo sospechen, hasta que es demasiado tarde. Muchas personas creen que una fuga de gas siempre vendrá acompañada de un olor fuerte y penetrante, pero no siempre es así. En espacios cerrados, la acumulación de monóxido de carbono, un gas invisible e inodoro, puede intoxicar a una familia entera en cuestión de horas. Los síntomas comienzan de forma sutil: un ligero mareo, una sensación de pesadez en la cabeza, tal vez un dolor persistente que se confunde con un simple malestar. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el oxígeno en el aire se está desplazando y, poco a poco, el cuerpo empieza a quedarse sin la única sustancia que realmente necesita para seguir con vida. Y luego está el otro riesgo: la explosión. Basta con que el gas se acumule en un espacio cerrado y que alguien encienda una luz, prenda una estufa o incluso active un interruptor eléctrico para que todo termine en una tragedia. No hay advertencias previas, no hay segundos de gracia. Cuando sucede, lo hace en un instante. La onda expansiva puede destruir habitaciones enteras, derribar paredes y convertir una vivienda en escombros en cuestión de segundos. Y lo peor es que este tipo de accidentes ocurren por descuidos que podrían haberse evitado con medidas simples. El mantenimiento de las instalaciones de gas es una de esas tareas que se postergan una y otra vez. Muchas veces por simple confianza, o por creer que todo está bien porque siempre ha estado bien. Pero la realidad es que las mangueras se desgastan, las conexiones pueden aflojarse y las válvulas pueden fallar sin previo aviso. Un detector de monóxido de carbono puede salvar vidas, alertando a tiempo cuando el aire empieza a contaminarse, y una buena ventilación en los espacios donde se usan calefactores evita que los gases se concentren en niveles peligrosos. Recuerdo,
La historia de una pareja que se fue a dormir sin notar que la llama del calentador de agua se había apagado, dejando escapar gas durante toda la noche. No hubo ruidos extraños ni señales evidentes, solo un sueño profundo, cada vez más pesado, hasta que el cuerpo no pudo más. Fueron encontrados a la mañana siguiente por un vecino preocupado por no haberlos visto salir. Para ellos no hubo una segunda oportunidad. El gas es un aliado indispensable en el hogar, pero también un enemigo mortal si no se maneja con respeto. La diferencia entre la seguridad y la tragedia no está en la suerte, sino en la prevención. La pregunta es, ¿estás completamente seguro de que no hay una fuga en tu hogar en este momento? Número 6. Cocina con riesgos ocultos. Pocos se detienen a pensarlo, pero la cocina es el corazón de la casa y al mismo tiempo su mayor zona de peligro. Es el lugar donde el fuego, el gas, el agua y los objetos cortantes conviven en un equilibrio precario, esperando solo un descuido para desatar el caos. Lo curioso es que muchos de los accidentes más graves ocurren por errores pequeños, insignificantes a simple vista, pero letales cuando se combinan con el peor de los escenarios. Un simple trapo de cocina dejado junto a un fogón encendido puede convertirse en el punto de inicio de un incendio. La llama lo alcanza, el fuego se propaga en cuestión de segundos y antes de que alguien lo note, las cortinas o los muebles cercanos ya están ardiendo. Es un error tan común que resulta alarmante. Algo tan cotidiano como un pedazo de tela mal colocado puede hacer que un día normal termine en una tragedia. Pero el fuego no es el único peligro que acecha en la cocina. La ropa también juega un papel crucial en la seguridad. Mangas largas y sueltas, bufandas o incluso delantales con cintas largas pueden acercarse demasiado a la estufa sin que la persona lo note. Una chispa, un contacto accidental con una llama abierta y de repente la ropa empieza a arder. El instinto lleva a sacudir las manos o correr, pero en lugar de apagar el fuego, solo se aviva más. La diferencia entre salir ileso o con quemaduras de gravedad muchas veces está en algo tan simple como usar ropa ajustada mientras se cocina. Y luego están los objetos que no queman, pero pueden cortar o causar quemaduras graves de otra forma. Las sartenes mal posicionadas, con los mangos sobresaliendo del borde de la estufa, son trampas silenciosas. Un pequeño golpe, un niño curioso que pasa por ahí, y de repente todo el contenido hirviendo se derrama sobre alguien, causando heridas que pueden marcar la piel de por vida. Los cuchillos, por su parte, son herramientas necesarias, pero peligrosas si no se manejan con precaución. Dejarlos en el fregadero, entre otros utensilios, aumenta el riesgo de un corte profundo cuando alguien mete la mano sin ver lo que hay dentro. Guardarlos en un cajón sin protección, al alcance de niños, es una invitación al desastre. Cada elemento de la cocina puede ser un peligro latente si no se le da la importancia que merece. Hace poco escuché la historia de una mujer que dejó una olla con aceite en la estufa mientras atendía una llamada. Creyó que serían solo unos segundos, pero se distrajo, perdió la noción del tiempo y cuando regresó, las llamas ya trepaban por la campana extractora. Intentó apagar el fuego echándole agua, sin saber que ese era el peor error posible. El aceite hirviendo reaccionó violentamente. Las llamas se expandieron y en cuestión de minutos la cocina estaba envuelta en fuego. La cocina es un espacio de creación y disfrute, pero también de riesgo. Cada pequeño descuido puede ser el inicio de un problema mayor. La pregunta es, ¿cuántos de estos errores ocurren a diario en tu casa sin que te des cuenta? Número 7. Baños resbaladizos y almacenamiento de medicamentos. El baño es un espacio que asociamos con la rutina diaria, con el aseo, con la privacidad.
pero pocas veces lo vemos por lo que realmente es, uno de los lugares más peligrosos de la casa, entre superficies mojadas, pisos resbaladizos y productos que pueden convertirse en venenos mortales. Este pequeño espacio esconde riesgos que pueden cambiar una vida en cuestión de segundos. Las caídas en el baño no son simples accidentes, son situaciones que pueden dejar secuelas graves. Un resbalón en la ducha, un mal apoyo al salir de la bañera, un tropiezo al pisar el suelo mojado. Lo que parece un desliz sin importancia puede terminar en un golpe en la cabeza, una fractura de cadera o una lesión que afecta la movilidad de por vida. Y lo peor es que muchas de estas caídas ocurren cuando las personas están solas, sin nadie cerca para ayudarles. En el caso de los niños y las personas mayores, un accidente en el baño puede ser una sentencia de dolor y recuperación prolongada. El problema no está solo en la falta de precaución, sino en la falta de preparación. Muchos baños no cuentan con alfombrillas antideslizantes, barras de apoyo o superficies seguras que eviten resbalones. Se da por sentado que el cuidado personal basta para evitar un accidente, cuando en realidad la única forma de prevenirlo es adaptando el espacio para reducir los riesgos. Y si las caídas no fueran suficientes, el baño también esconde otro peligro silencioso: el almacenamiento de medicamentos. Un botiquín mal organizado puede ser un arma de doble filo. Muchos fármacos, incluso aquellos que parecen inofensivos, pueden ser mortales si se ingieren en dosis incorrectas. Los niños, curiosos por naturaleza, ven los frascos de pastillas como si fueran caramelos, sin comprender el daño que pueden causarles. Un descuido, un envase mal cerrado, y la diferencia entre la vida y la muerte se mide en segundos. Pero los niños no son los únicos en riesgo. Muchas personas toman medicamentos sin revisar la fecha de caducidad, sin saber que un fármaco vencido puede ser tan peligroso como una dosis mal administrada. Además, la automedicación sin control puede derivar en intoxicaciones graves, especialmente cuando se mezclan sustancias que interactúan de manera peligrosa en el organismo. Recuerdo el caso de un hombre mayor que sufrió una caída en la ducha mientras intentaba sostenerse del lavamanos. No había barras de apoyo, no había alfombrillas en el suelo, y el golpe en la cabeza lo dejó inconsciente por horas antes de que alguien lo encontrara. Pero lo más impactante fue lo que descubrieron después. Al revisar su botiquín, encontraron frascos de medicamentos vencidos desde hacía años, algunos de ellos con advertencias de efectos secundarios graves. Un accidente que pudo haberse evitado terminó revelando otro riesgo aún mayor. Los baños pueden ser refugios de tranquilidad o trampas peligrosas. La diferencia está en cómo se toman las precauciones. La pregunta es: ¿cuántos de estos riesgos existen en tu baño sin que te des cuenta? ¿Qué harías si tu casa se llenara de humo en cuestión de segundos? ¿Cómo actuarías si la única salida estuviera bloqueada y el fuego avanzara sin control? Número 8. Falta de un plan de emergencia. El peligro nunca avisa. Llega sin previo aviso, sin darte tiempo para reaccionar, sin permitirte pensar con claridad. En esos momentos críticos, donde cada segundo cuenta, la diferencia entre la vida y la muerte no está en la suerte, sino en la preparación. Y sin embargo, la mayoría de los hogares viven bajo una falsa sensación de seguridad, confiando en que eso nunca pasará aquí, hasta que pasa. Imagínate despertar en plena madrugada con el sonido de una alarma ensordecedora. El olor a humo inunda la habitación, el calor empieza a subir y el pánico se apodera de ti. ¿Qué haces? ¿Hacia dónde corres? ¿Tienes una ruta de escape clara o improvisas en medio del caos? Estas son preguntas que deberían tener respuesta mucho antes de que una emergencia real ocurra. Pero,
Para muchas familias, no las tienen. El problema de no contar con un plan de emergencia no es solo la falta de preparación, sino la incapacidad de reaccionar correctamente bajo presión. En una situación crítica, el miedo puede ser el peor enemigo. Las personas entran en pánico, se bloquean, toman decisiones impulsivas que muchas veces empeoran la situación. Sin un plan claro, sin haber practicado antes qué hacer, los errores se multiplican y en esos momentos un solo error puede ser fatal. Las medidas de seguridad en un hogar deberían ser tan naturales como cerrar la puerta con llave al salir. Tener un extintor en lugares estratégicos, saber cómo usarlo sin dudar, conocer las salidas de emergencia y practicar simulacros con la familia no es exagerado, es necesario. No es cuestión de paranoia, sino de responsabilidad. También es vital contar con un botiquín bien equipado y accesible, porque en un accidente, el tiempo que se pierde buscando una venda o un medicamento puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o una complicación grave. He conocido demasiadas historias de personas que por no tener un plan de emergencia, perdieron todo en cuestión de minutos. Una familia atrapada en su propia casa porque nunca pensaron en una salida alternativa. Alguien que intentó apagar un fuego con agua sin saber que eso solo avivaría las llamas. Un niño que se quedó paralizado en su habitación porque nunca le enseñaron qué hacer si se veía rodeado de humo. Todas esas tragedias pudieron evitarse con algo tan simple como un plan. La seguridad no es cuestión de probabilidades, es cuestión de preparación, porque cuando la emergencia llegue, y llegará, no habrá tiempo de improvisar. La pregunta es, ¿estás listo para reaccionar cuando ese momento llegue? Cada uno de estos errores puede parecer insignificante hasta que ocurre un accidente. La seguridad en el hogar no se trata solo de sentirse cómodo, sino de tomar medidas concretas para evitar tragedias. La pregunta es, ¿cuántos de estos errores están presentes en tu hogar en este momento?